Buenos días con todos y todas. Hoy vamos a hablar de los derechos y garantías en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con especial énfasis en la Constitución de Ecuador de 2008. Todos los ordenamientos modernos añaden al reconocimiento constitucional de los derechos diversos mecanismos de protección de los mismos. Estos mecanismos se configuran como elementos imprescindibles para su real eficacia jurídica. En ese sentido, la misma capacidad de los derechos para vincular la actuación de los agentes jurídicos y políticos y consolidarse como fundamento real de la constitución material de la sociedad dependerá siempre, en última instancia, de la perfección de su mecanismo de protección. En relación con la experiencia latinoamericana, la doctrina ha reconocido en el proceso constituyente colombiano de 1991 la primera manifestación constituyente que define el punto de inflexión en la evolución constitucional, no solo latinoamericana, sino mundial. En la Constitución colombiana aparecen, aún de forma imperfecta, pero claramente reconocible, algunos rasgos novedosos y diferenciados con respecto al constitucionalismo clásico, que más tarde impregnarán los procesos constituyentes ecuatoriano de 1998, venezolano de 1999, boliviano de 2009 y de nuevo de Ecuador en 2008. Uno de los rasgos que diferencian claramente estas constituciones con respecto a las anteriores es sin duda el establecimiento de nuevos mecanismos para la justiciabilidad de los derechos. Y las singularidades más destacadas están contenidas en las nuevas constituciones de Ecuador y de Bolivia. Por lo que respecta a Ecuador en general, podemos afirmar que en comparación con la Constitución de 1998, el nuevo texto constitucional de 2008 amplía y fortalece el complejo entramado de garantía de los derechos, incrementando por una parte los instrumentos de defensa de lo mismo y por otra especificando y desarrollando el contenido de las garantías ya existentes en la anterior Constitución. En la Constitución de Ecuador de 2008, los derechos se manifiestan como núcleo teológico de todas las demás disposiciones. Así lo pone de manifiesto el preámbulo del artículo primero, en el que se configura un nuevo Estado de derechos y justicia, que debe ser entendido como aquel Estado en el que las garantías de lo mismo, y en especial la garantía de los derechos sociales, en tanto derechos capaces de garantizar una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y en armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir y el summa causae, deben ser considerados como elementos primordiales a la hora de interpretar y desarrollar cualquier norma constitucional y legal. Una lectura superficial de este artículo podría llevar a pensar que hubo un error en la codificación del texto constitucional y que los constituyentes se le fue una S. Sin embargo, este cambio se debe a una nueva concepción del Estado. En el Estado de derechos, los derechos son además de la creación histórica, deben ser considerados preexistentes y superiores al mismo Estado y por tanto someten y limitan todos los poderes, incluso al constituyente. El Estado de derechos nos remite a una comprensión nueva del Estado desde la importancia de los derechos reconocidos en la Constitución para la organización del Estado. En este sentido, decir que el Estado es un Estado de derechos significa que se está evidenciando la centralidad de los derechos de las personas sobre el Estado y sobre la ley. Si nos aproximamos al tratamiento de los derechos en la Constitución de 2008, nos daremos cuenta que los derechos son un eje transversal que cruza no solo la parte relativa a los principios del Estado, sino también la parte orgánica, la participación y régimen de desarrollo, hasta la finalidad de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, las garantías de los derechos deben ser el parámetro a través del cual se aplique la Constitución y se resuelvan las controversias entre ciudadanos, entre los diferentes poderes del Estado y entre estos últimos y los ciudadanos. Hablar de Estado de Derecho significa aplicar e interpretar la Constitución y todas sus instituciones a la luz de los derechos en ellas garantizados.
en relación con el término justicia, considero que la Constitución apuesta por una justicia material, que se traduce en que al aplicar el derecho, el resultado debe ser la realización de la justicia. Y desde mi punto de vista, la ejemplificación más clara de esta concepción es representada por el concepto de reparación integral. El modelo garantista, así como la forma de Estado de derechos y justicia, solo pueden tener pleno cumplimiento a través de la previsión de la reparación integral, en tanto que es el único instrumento capaz de realizar la verdadera justicia restaurativa. Ello, como es conocido, se hizo bajo la luz de la doctrina y jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Dentro del ordenamiento de Ecuador, la reparación integral se constituye como un mandato de optimización para las garantías constitucionales. Profundiza su alcance y maximiza la protección de los derechos constitucionales. La relevancia que estos instrumento restaurativo adquiere en el campo de las garantías de los derechos permite otorgarle rango de principio y por consiguiente adquiere una función orientadora para el deber ser de la justicia restaurativa. La previsión constitucional incluida en el artículo 86 de la Constitución, que establece que las jueces resolverán la causa mediante sentencia y en caso de constatarse la vulneración de derechos deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial y especificar y individualizar las obligaciones positiva y negativa a cargo del destinatario de la decisión judicial y la circunstancia en que deban cumplirse, obliga a Ecuador a reparar integralmente y, por tanto, la misma se convierte en un mandato constitucional que expresa el deber de todas las autoridades judiciales de establecer medidas de reparación que no solo se encarguen de reparar los daños materiales, los inmateriales, sino además que tengan como objetivo el restablecimiento del derecho a la situación anterior a la vulneración. En este sentido, la reparación integral debe ser entendida como el fin último del proceso constitucional que garantiza los derechos. Por ello, no puede negarse que la introducción por parte del constituyente del concepto de reparación integral ha significado una evolución jurídica en relación con la respuesta que el ordenamiento otorga a la vulneración de derechos. Con este nuevo concepto no solo se pretende reparar la víctima afectada a través del monto económico, sino implica un alcance mucho más profundo. La integralidad va mucho más allá del reconocimiento del daño material y tiene como objetivo devolver la víctima cuyos derechos han sido violados a la situación anterior a dicha violación. Es decir, su objetivo es lograr reconstruir su proyecto de vida. Consiste en la medida que tiende a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Estas son las razones por las que la reparación integral se configura como algo más que una simple institución del ordenamiento jurídico. Razones que la convierten en un principio del derecho según el cual siempre deberá estar presente en toda resolución judicial referente a vulneración de derechos. Así que el principio de reparación integral no solo respalda, sino que además brinda materialidad a las garantías jurisdiccionales, en tanto que a la declaración y reconocimiento de que el derecho ha sido violado, añade el desagravio y el reconocimiento del derecho transgredido, situaciones que reflejan la debida responsabilidad que tiene que asumir el agresor sobre el acto antijurídico y revela la intención por parte del aparato estatal de satisfacer completamente a la víctima. El establecimiento de las medidas de reparación integral constituye, por tanto, una actuación judicial cuya relevancia constitucional debe ser considerada fundamental, ya que ofrece un sentido más amplio a la protección de los derechos, así como al perseguimiento de una justicia material. Por esta razón, debe ser expresada con singular énfasis en las resoluciones que tienen por objeto garantizar el goce de los derechos.
El constituyente ecuatoriano en materia de reparación integral se alinea con la mayoría de los conceptos y de las categorías elaboradas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual, además de ser coherente con la idea de Estado de justicia, se traduce en la aspiración de conseguir la más cercana equivalencia entre los daños sufridos y la reparación obtenida por el prejuicio, para que ésta pueda con la reparación recuperar una situación de vida lo más parecida posible a aquella en la que se encontraría si el hecho dañoso no hubiese tenido lugar. En consecuencia, toda violación a un derecho, sea constitucional o sea derechos humanos reconocido en un tratado o instrumento internacional, genera para los jueces la obligación ineludible de reparar integralmente los daños derivados de dicho quebrantamiento. En estas líneas garantistas, otras de las características más destacadas de la Constitución es que en ella ya no se establece una graduación respecto de la protección de los derechos. Todos los derechos gozan de un idéntico régimen de protección jurídica que se logra a través de las garantías normativas o abstractas, jurisdiccionales o concretas e institucionales. En la Constitución de Ecuador este principio se introduce en el artículo 11.3, que según establece los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidora pública, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Y sigue en su última parte: los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por estos hechos, ni para negar su reconocimiento. Estas afirmaciones implican que en el ordenamiento jurídico de Ecuador desaparece la diferenciación característica del Estado social y democrático de derecho ante derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos económicos, sociales y culturales. En el ordenamiento jurídico de Ecuador todos los derechos son directamente aplicables y gozan de las mismas garantías. Se introduce, por tanto, un principio de igualdad jerárquica de los derechos, superando la división anterior. Todos los derechos son derechos constitucionales. Es mediante esa nueva clasificación que se advierte el espíritu garantista del nuevo constitucionalismo latinoamericano, pues se busca la eficacia máxima de los derechos, otorgando las mismas garantías jurisdiccionales para su ejercicio. No obstante, hay que evidenciar que el constituyente parece haber olvidado que la diferenciación entre derechos fundamentales, derecho constitucional y derechos económicos, sociales y culturales responde a una jerarquía axiológica de los derechos. Pensemos en la Constitución española, por ejemplo, los derechos fundamentales son derechos como el derecho a la vida, la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libertad personal, el derecho a la intimidad, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Así como, por ejemplo, los derechos constitucionales son los derechos, la objeción de conciencia, el matrimonio, la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de imprenta. O a la libertad de empresa. Y los principios rectores de la política social y económica entran el derecho al medio ambiente, el derecho a la vivienda, el derecho al seguro social. La consecuencia de esta falta de jerarquía axiológica está relacionada con la ponderación. Cuando en la jerarquía axiológica hay una ponderación, ¿qué ocurre? Ocurre frente a un conflicto de derecho. El conflicto de derecho evidentemente se pondera
para solucionarlo. Y esto implica una valoración. El principio considerado superior en dicha jerarquía valorativa desplaza al otro y resulta aplicable. A falta de indicaciones constitucionales acerca de cuál es la jerarquía axiológica de los derechos, su determinación recae exclusivamente en los jueces y en última instancia en la Corte Constitucional. Otra característica destacada del Estado de Derechos y Justicia previsto en la Constitución de Ecuador es el valor que la Constitución otorga a los instrumentos internacionales. La norma fundamental de 2008 ha reconocido a los instrumentos internacionales de derechos humanos valor y fuerza de constitución. Pues esto se desprende claramente de la lectura de sus artículos 11, numeral 3, 4 y 26, 4 y 28. En dichos artículos no solo se otorga a estos instrumentos internacionales el mismo valor de la Constitución, sino que además se constitucionaliza el principio de favorabilidad, por el cual los tratados en materia de derechos humanos pueden llegar incluso a gozar de aplicación preferente respecto del texto constitucional, cuando establezcan derechos más favorables. Esto es que si los artículos de la Convención Interamericana o sus interpretaciones como tienen derechos más favorables a los contenidos de la Constitución, tienen prevalencia en el ordenamiento jurídico interno. En este punto se puede afirmar entonces que en Ecuador ya ni siquiera cabría hablar de un control de convencionalidad, pues los instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentran constitucionalizados, son Constitución, por lo que en lugar de referir a dicho control o al bloque de la constitucionalidad, de lo que cabe hablar aquí es de un concepto ampliado de constitución, es decir, de una constitución material. En otras palabras, todo lo concebido como parámetro de convencionalidad, esto es, la Convención Americana y las interpretaciones de la Corte Americana de Derechos Humanos, mediante sentencias y opiniones consultivas de la Corte y otros tratados de derechos humanos ratificados por el Ecuador e instrumentos de derechos humanos que desarrollen dichos tratados, en Ecuador son parte del concepto material de Constitución. En definitiva, son Constitución. Entonces, cuando en Ecuador se hace referencia a la garantía de la Constitución, implícitamente también se alude a la garantía de los derechos internacionales, de los instrumentos internacionales de protección de derechos. Por ejemplo, cuando se habla de la garantía de control de constitucionalidad, se entiende incorporada a esta la de control de convencionalidad, es decir, que cuando se hace un control de constitucionalidad en el Ecuador, se está cumpliendo implícitamente también con la obligación internacional de hacer un control de convencionalidad, porque la convención es Constitución. Para el ordenamiento jurídico del Ecuador, la finalidad esencial es garantizar la Constitución en sentido material, y una de las vías para tal fin es exactamente el control de constitucionalidad, que a su vez implica también la realización, como ya dije, de un control de convencionalidad y el cumplimiento así de las obligaciones internacionales. Una vez aclarado el valor que el ordenamiento jurídico le da a estos instrumentos como parte integrante de la Constitución en sentido material, se podría, por ejemplo, plantear una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de ciertas disposiciones infraconstitucionales por contrariar directamente unos varios artículos de la Convención Americana y sus interpretaciones, y así como otros tratados de derechos humanos ratificados por el Ecuador, así como, ya dije, los instrumentos de derechos humanos que desarrollan dichos tratados, e inclusive se podrían plantear garantías jurisdiccionales por las acciones o omisiones del Estado o de particulares que vulneren derechos contenidos en dichos instrumentos. Lo antes señalado permite afirmar entonces
que en Ecuador la Convención Americana, las interpretaciones de la Corte Americana, establecida en la sentencia y opinión consultiva, y otros tratados de derechos humanos ratificados por el Ecuador poseen garantías normativas y garantía institucional o abstracta que están dirigidas a los poderes públicos y además, en el caso de vulneración a derechos contenidos en esos instrumentos, se aseguraría su eventual reparación integral mediante la garantía jurisdiccional reactiva dirigida a los ciudadanos, lo cual significa que en Ecuador se encuentra asegurada normativa y jurisdiccionalmente la aplicación directa de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus interpretaciones. En definitiva, todo el sistema de garantía previsto por la Constitución se extiende también a los derechos garantidos en los instrumentos de protección de derechos humanos. Volveremos más adelante sobre la importancia de los efectos de este reconocimiento. Ahora, en general, podemos afirmar que la visión de conjunto de las garantías previstas en la Constitución demuestra que bajo el parámetro de la extensión de los mecanismos de protección de los derechos, la Constitución de Ecuador representa un modelo ejemplar. No obstante, será necesario analizar si y hasta qué punto este modelo ejemplar de garantías logrará hacer realmente efectivo. Y en su caso, ¿cuáles podrían ser las interpretaciones constitucionales que pueden favorecer dichas efectividad? El conjunto de garantías señaladas comprende distintos mecanismos de diversa índole. En relación con sus naturalezas, estos mecanismos pueden catalogarse en dos grandes grupos. En el primero se inscriben todas aquellas garantías que atienden en abstracto a evitar que la actuación de los poderes públicos puedan causar un desconocimiento o vulneración de los derechos, o en menoscabo también del conjunto mínimo que la norma constitucional atribuye a dichos derechos. Debido a este carácter general y abstracto, estos mecanismos se suelen denominar como garantía genérica, abstracta o normativa. Su finalidad fundamental es evitar que las normas de rango inferior a la Constitución que desarrollan los derechos despojen a estos del contenido y de la eficacia que la Constitución le ha otorgado. Se trata de garantías cuyo destinatario no es el individuo, aunque éste puede utilizarla o invocarla si conviene a sus derechos, sino fundamentalmente el destinatario son los poderes públicos. En el segundo grupo de garantías se inscriben mecanismos que tienen un carácter distinto y que podríamos definir como reactivo, esto es, mecanismos que se ofrecen al ciudadano para que en cada caso singular y en el que éste considere que se haya producido una vulneración de un derecho, pueda acudir a ellos y obtener el restablecimiento y la preservación del mismo derecho. Su objeto es, por tanto, no es prevenir la violación con carácter general, sino más bien es ofrecer a cada ciudadano la posibilidad de reaccionar frente a la vulneración de su derecho. En esta reacción normalmente tiene lugar instando la actuación de los órganos jurisdiccionales y por ello de los instrumentos que la posibilitan. Y estos instrumentos se agrupan bajo la denominación de garantías jurisdiccionales o procesales específicas. Algunos autores también se refieren a la existencia de un tercer tipo de garantía, la que se definen institucionales, que a su vez también pueden ser genérica y específica. La genérica la constituyen los medios de control parlamentario de la acción de gobierno, el derecho de petición, ahí donde exista, y otras garantías. La institucional específica son, por ejemplo, el defensor del pueblo, la fiscalía, etc.
No obstante, parece más adecuado entender que las garantías institucionales se relacionan a las instituciones que están puesta garantía de los derechos y, por tanto, aquellas otras garantías, y definidas por algún autor, deben ser reconducidas en función de su naturaleza en los dos bloques anteriormente descritos. También hay que decir que, a la vista de la extensión y singularidad de este último bloque de garantías difícilmente abarcables en el limitado espacio de este módulo, se tratará aquí tan solo de la garantía que se consideran estrictamente como garantía genérica y garantía jurisdiccionales.